Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este debate en el que vamos a hablar acerca de la ley de plataformas de blockchain y criptomonedas. Hoy tenemos a tres invitados muy especiales. Por una parte tenemos a Carlos Mesa, él es miembro de la Fundación Blockchain Colombia, usuario en temas de criptomonedas y uno de los actores, por decirlo de alguna manera, más viejos en este tema de criptomonedas en el país. Él fue una de las primeras personas que tuvo un exchange y que empezó todo este tema de operaciones en temas de criptomonedas. Tenemos a Eric, él es el presidente actualmente de FinTech Colombia, una organización que viene trabajando en pro de la regulación de las empresas financieras, de la innovación y de la tecnología en este sector, y a Mauricio Toro, congresista de la República, que ha venido impulsando estos temas de, de criptomonedas y de emprendimiento, startups e innovación a través del Congreso de la República. Es una de estas nuevas caras en la parte política y pues todos muy empapados del tema de criptomonedas. El objetivo pues de esta sesión es precisamente hablar de qué viene pasando con este proyecto de ley, qué se espera y por supuesto cómo podemos hacer pues para que esto se dé rápidamente. Para arrancar, desde el 2018 se lanzó el primer proyecto de ley. Este proyecto tenía algunas limitaciones, unas definiciones que no eran muy precisas, y el año pasado, en el 2019, se volvió a radicar a cabeza de Mauricio Toro y con el senador Horacio Serpa un nuevo proyecto de ley. Para iniciar y pues para que arranquemos también con ustedes, cuéntenos acerca de esa percepción de este nuevo proyecto de ley, de lo que abarca, de lo que de pronto les hace falta y pues la apreciación desde su punto de vista. Entonces, si quieren, arranquemos por Eric. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Un saludo especial a todos los copanelistas, al congresista Mauricio Toro, a Carlos Mesa y sobre todo, pues agradecer muchísimo la invitación de la Alianza Blockchain para estar el día de hoy acá con ustedes. Yo creo que sobre el tema de la regulación de los criptoactivos existen dos grandes, digámoslo así, temas a discutir. Uno tiene que ver con la naturaleza misma del criptoactivo, que es un tema en el que realmente nadie ha querido de alguna forma intervenir, y cuando digo nadie me refiero sobre todo a las autoridades regulatorias en materia financiera, la Unidad de Regulación Financiera, la Superintendencia Financiera de Colombia o el mismo Banco de la República. Y creo yo que tarde o temprano vamos a tener que llegar a esa discusión. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, hoy en día los criptoactivos ya son la discusión sobre si son moneda de curso legal, pues es una discusión que ya no se da, es una discusión de hace unos 6, 7 años, pero sí se reconocen como un medio de pago en diferentes operaciones. El hecho de que se estén utilizando y que Colombia tenga una economía tan activa en materia cripto, pues genera sin duda alguna fricción con relación al desarrollo de las operaciones en nuestro país desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista cambiario y desde el punto de vista también tributario. Es claro que el gobierno normalmente, desde el lado de la DIAN, pues siempre desarrolla las normas o desarrolla los conceptos necesarios para abarcar hechos grabables alrededor de situaciones jurídicas no consolidadas. Aquí, por ejemplo, cannabis medicinal, webcam, cripto, han tenido ya un desarrollo normativo o un desarrollo de regulación en materia tributaria, pero por otro lado, todos los efectos cambiarios que puede llegar a tener el tema cripto no han sido adecuadamente desarrollados, y es claro que se está utilizando como vehículos de este tipo de operaciones en nuestro país, y eso puede llegar a generar diferentes situaciones que pueden ser conflictivas más adelante. Entonces, la naturaleza jurídica de cripto, del criptoactivo como tal,
no ha tenido un adecuado despliegue ni en los proyectos del pasado ni en los proyectos del presente. Y ya hablando un poquito de los proyectos han tenido la oportunidad de revisar sobre todo el tema de las plataformas de intercambio, las exchange. Acá en Colombia, sin duda alguna, es muy importante regular las exchange para que pueda existir una adecuada mitigación de riesgos vinculados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo y muchos otros riesgos vinculados a la operación. Es decir, no hay que quedarse únicamente con el tema de si esto puede llegar a generar un lavado de activos o cosas de ese estilo, sino que es necesario comenzar a discutir cómo se está previniendo desde el punto de vista de la vinculación de los diferentes clientes usuarios de las plataformas de intercambio, se están mitigando riesgos que son propios de un escenario. Y aquí creo yo que lo más importante es que la forma en la que se ha venido abordando el tema, supervisores, la superintendencia financiera, es una enfocada. Es decir, hay el Banco de la República dice, no, mire, esto se llama criptoactivo y corresponde a un fenómeno económico que podría parecerse a una permuta o algo por el estilo, o un intercambio que económicamente incluso no tiene impacto desde el punto de vista de la regulación financiera. A eso le sigue el juego la unidad de regulación financiera del Ministerio de Hacienda y finalmente llega todo el tema al supervisor financiero que dice, sí, de acuerdo, este tema es un tema de libre mercado donde se están intercambiando unos bienes, se están intercambiando unos activos, pero ojo que los bancos, los vigilados, no pueden meterse en este tema y pues como no pueden meterse en este tema, ellos no pueden prestar su infraestructura o disponer de su infraestructura para que sea utilizada en temas cripto, porque esto tiene unos riesgos asociados que son X, Y, Z. Y resulta que eso es tanto como decir, es como cuando uno la mamá le dice, oiga, mijo, mire, usted puede salir a la calle y puede salir de rumba hasta la 1 de la mañana, pero eso sí, me hace el favor, usted sabe lo que le puede pasar saliendo del sitio, y es que lo pueden violar, atracar, robar, le pueden hacer de todo, entonces usted mira si se expone. Lo mismo pasa con los bancos y la superintendencia financiera. Claro, cuando la superintendencia da este tipo de conceptos, genera este tipo de criterios, pues inmediatamente los bancos en sus unidades de cumplimiento, los oficiales quienes se encargan del compliance, pues lo primero que hacen es instruir a las áreas comerciales de los bancos y señalar que deben eliminarse o deben clausurarse, cancelarse las cuentas bancarias. Y hoy en día los exchanges en Colombia están absolutamente, digámoslo así, condenados a no operar. ¿Y a no operar por qué? Porque no hay una infraestructura financiera sobre la cual puedan hacerlo. Y no existe, bien, fíjense ustedes que el efecto de las cartas circulares de la superintendencia es totalmente contrario a lo que persiguen originalmente, y es tratar de mitigar los riesgos vinculados a la operación con cripto, cuando lo que debía existir eventualmente es una regulación prudencial que permite incorporar en Colombia los diferentes criterios que ya Gafi, que es una organización a nivel internacional reconocida, ha venido desarrollando para este tipo de mercados. Entonces, nosotros ahí digámoslo así, creo yo que hemos actuado de una manera equivocada. Creo que el tránsito en el Congreso también ha sido poco positivo. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el proyecto que tenía una extraordinaria estructura, y en eso estuvimos, lo comentamos hace 2 años con el representante, un poco menos de 2 años, hace 1 año y medio o algo así, con el representante Mauricio Toro. Nosotros nos sentamos y revisamos de manera extendida en diferentes grupos de trabajo con su unidad técnica legislativa el proyecto y nos pareció llegar a un entendimiento interesante. Y es, todos los participantes se sentían un poco, digámoslo así, reconocidos en lo que se estaba presentando para primer debate en el Congreso de la República. Pero en el tránsito legislativo, quien realmente, digámoslo así, más allá de la autoría del proyecto, quien aparece como proponiendo para primer debate el proyecto es el senador Horacio José Serpa, que introduce cambios que desnaturalizaban por completo el proyecto originalmente comentado
nosotros incluso nos opusimos, lo digo desde el escenario de Colombia FinTech, que agrupa a varios empresarios que trabajan en cripto, pues nos opusimos al desarrollo de ese proyecto, y al final lo que nos dimos, pues yo en eso quiero ser muy franco y muy directo, nos dimos cuenta que realmente no había un interés por desarrollar la iniciativa legislativa, en el sentido en que llegó un momento en el cual el ponente para primer debate en el Congreso señaló que él solamente lo presentaría si existía un concepto favorable por parte de la Superintendencia Financiera, y por supuesto la Superintendencia, pues, pues durmiendo el sueño de los justos, pues no iba a generar un concepto sobre el tema faltando días para que se cerrara la legislatura. Entonces, y ahora sí que el proyecto ha tenido un desarrollo accidentado, es decir, un proyecto en el cual nosotros consideramos que incluso algunas definiciones que de hace un año y medio, este tema en tecnología pasa así de rápido, y resulta que pues lo que de pronto antes, hace un año y medio, en medio de la concertación, en medio del diálogo constructivo que se hizo con algunas UTLs, que se hizo con el mismo representante Toro y con diferentes actores también en el gobierno, esa discusión que se dio hace apenas un año y medio puede ser que ya esté caduca. Es decir, algunos conceptos que están definidos dentro de la misma tecnología pueden ya estar superados. Y en ese sentido nosotros lo que decimos es, bueno, qué interesante sería recoger estas iniciativas, sentarnos de una manera nuevamente articulada con el mismo gobierno de la República, que hoy en día yo creo que desde el Banco Central, desde la misma URF ya se reconoce la importancia que tiene cripto para la economía nacional, y definir un marco regulatorio que no solamente define el tema de las exchange o de las plataformas de intercambio, sino que también define los criptoactivos desde el punto de vista de su naturaleza jurídica. Otra forma de verlo, y creo que es a lo que está hoy en día condenado el país, es, no, esto opera en un mercado libre, desregulado, y lo mejor es la desregulación. Ya sabemos que ese no es el camino, porque esa desregulación puede generar criterios interpretativos por parte de autoridades de supervisión que finalmente van a limitar o a restringir el desarrollo de cripto en Colombia. Y lo que es una realidad es que Colombia puede ser la cuarta o quinta economía más importante en transacción de cripto en el mundo. Eso me parece clave y es importante que toda la audiencia entienda. El proceso de regulación que se viene dando hasta el momento está abarcando el tema de los exchanges como organizaciones, digamos, de cambio, pero no está abarcando temas de legitimar la moneda, por ejemplo, o incluso simplemente de definirla. Y acá entra un tire y afloja por parte de los organismos de regulación, porque la superintendencia dice, como no es una moneda, yo no tengo por qué regularla, ¿cierto? Pero pues acá hay mucha cola en la que vemos que es un medio de pago, que se hacen transacciones, que hay que hacer todo el tema de impuestos. Entonces, es un gran escenario. Háblanos Carlos, de tu punto de vista de lo que viene pasando. Les voy a pedir que seamos un poco estrictos con el tema para poder abarcar, con el tiempo, perdón, para poder abarcar todos los... Pues a mí me gustaría escuchar primero a Mauro. No sé si de pronto tienen algún inconveniente. Hola. Sí. Sí. Perfecto. Yo creo que aquí hay que decir dos cosas importantes. Son dos discusiones muy separadas. El tema hoy de reconocer los criptos como monedas y los criptos como activos. Colombia ha avanzado en el reconocimiento de como un activo, y ya la Diana ha sido clara de, oiga, si usted tiene un cripto, pues es un activo, y si es un activo usted lo tiene que declarar como un activo, como quien tiene un vehículo, como quien tiene un apartamento, como quien tiene un mueble o cualquier otra cosa, y eso es un avance en el que Colombia, digamos, ha ido. Ahora, el proyecto de ley es un proyecto de ley que nosotros empezamos a trabajar con ustedes, con Asofinte, con Eric, con Mauricio Tobar, con todos ustedes, para lograr un consenso alrededor de permitir lo que por una circular de la superintendencia se prohibió, y eran los exchanges, que es tan importante, para que la gente pueda transar con ellos, puedan hacerlo de manera transparente, puedan tributar, y de esa manera todo este negocio que hay alrededor, que es legítimo, de los criptoactivos, pues pudiera tener una legalidad y un respaldo. A raíz de eso empezamos a trabajar conjuntamente la construcción de un proyecto de ley
que quedó además concertado, y aquí quiero ser muy concreto. Este proyecto de ley, yo me senté con el Banco de la República, con los codirectores del banco, lo conversamos, lo ajustamos, lo perfilamos, lo limamos y de esa manera ellos dijeron, nos sentimos tranquilos con ese primer paso. El Banco de la República ha sido supremamente claro con algo y es analizar las reglamentaciones y las regulaciones internacionales, los errores de lo que ha ocurrido en política monetaria alrededor de los criptoactivos y dijeron, vamos con este proyecto de ley. Luego nos sentamos con la superintendencia, la financiera, la de sociedades, la de industria y comercio, conversamos con ellas, limamos, ajustamos y dijeron, nos sentimos cómodos con esto. Luego nos fuimos al URF, nos fuimos a Minhacienda, nos fuimos a Mincomercio y logramos un proyecto de ley que tenía la concertación, el visto bueno y la tranquilidad de los reguladores, pero además de las entidades que iban a tener que ver. Hay una claridad, la superintendencia no va a vigilar lo que tiene que ver con la transacción de activos porque no se reconoce como una moneda, es que son discursos completamente distintos y que tenemos que ir dando paso a paso. Uno no puede meterse en un galimatías de tratar de evolucionar y meter todo por un cuadrado cuando somos un círculo en este momento. Hay que ir moldeando las cosas para que de esa manera podamos avanzar en la conversación e ir dando pasos de confianza en un mercado y en un país que, como decía Eric, tiene un miedo por el lavado de activos y la financiación del terrorismo que ha estigmatizado negativamente los criptoactivos. Pero para avanzar nos tocaba ir generando esa confianza. Lo primero es reconozcámoslo como un activo, regulémoslo como un activo y permitamos que los exchanges funcionen. Después vamos al segundo paso de hablar de una moneda. El que mucho abarca, poco aprieta y esto nos va a ocasionar problemas. Si arrancamos por ahí, créanme que esto se va a demorar muchos años. Pero si nosotros empezamos a acelerar la discusión, hablando de la reglamentación de los exchanges, que era lo que queríamos, vamos en un paso correcto y dándole la tranquilidad a las autoridades para que empiecen a conocer, a vigilar, a reglamentar paso a paso lo que implican las transacciones por medio de los exchanges, de lo que implican los criptoactivos. Y vamos muy bien, se radica un proyecto de ley con la tranquilidad del regulador, con la tranquilidad del Banco de la República, con la tranquilidad de los ministerios, con la tranquilidad de las asociaciones y desafortunadamente llegamos a un consenso y dijimos presentémoslo por Senado, pues el senador Serpa es el hoy presidente en ese momento de la comisión que termina su periodo ahorita de sexta y vamos a poder evolucionar. Desafortunadamente su equipo le introduce unos cambios garrafales al proyecto de ley que abre las puertas a los miedos propios que tenía el regulador y todas estas entidades con las que habíamos logrado una concertación. Yo personalmente trabajé muy duro durante meses para lograr confianza y generar confianza en todos los sectores públicos para que pudiéramos avanzar. Ellos estaban dispuestos a dar un concepto positivo del proyecto de ley, pero sí se mantenía el articulado original. Pero la ponencia, una cosa es el autor, que soy yo del proyecto de ley, y otra cosa es el ponente, que es quien recibe el proyecto de ley en su comisión y tiene que sustentarlo. Es decir, yo hago un documento y hay un expositor que tiene que decir positivo o negativo el proyecto y lo tiene que cambiar y tiene la facultad de hacerle cambios. Desafortunadamente, los cambios que le hace a la ponencia, que es coger el articulado, revisarlo, lo puede presentar tal cual o le hace cambios, pues le hizo unos cambios garrafales que habrían los miedos que ha tenido el regulador al SARLAF, que habrían los miedos que ha tenido el regulador frente al no control de las entidades que deberían, y fuera de eso genera unas suspicacias muy incómodas que no permiten avanzar en el proyecto de ley porque ninguna entidad va a dar un concepto positivo si se cambió lo que se acordó en una negociación. Y es que ese es el punto básico de una negociación. Y es, hay confianza, vámonos así, pero lo cambian. Yo empiezo a hablar con el equipo de él y al final logramos que entendiera a su equipo particularmente lo que pretendíamos con el proyecto y devuelven la ponencia al articulado, digamos, inicial, que era el que generaba confianza. Pero para ese momento nos quedaban 7 días. 7 días para discutir el proyecto de ley que tenía que discutirse antes del 20 de julio. Duramos meses rogando. Y al final, pues nos enteramos que dicen, sí, hágale, pero entonces ahora necesitamos el concepto. Pero las entidades me dicen a mí, yo no puedo enviar el concepto porque necesito que me vuelvan a mandar el documento para corroborar si es el original y no alcanzo porque esto tiene unos tiempos. Nosotros entregamos miles de conceptos para miles de proyectos y esto tiene unos tiempos. Desafortunadamente, pues eso hizo que el proyecto de ley en manos del senador cayera. Hoy lo que estamos diciendo es, ese proyecto se tiene que volver a presentar, como dice Eric, hay que actualizar porque la velocidad de la innovación es gigantesca, pero es un proyecto que parte de la base de la concertación con muchas entidades que nos va a permitir avanzar.
razón por la cual nos toca volverlo a presentar pues ir, digamos, en el sentido de lo que implica hablar del primer paso, que es que se puedan tener exchanges, que puedan tributar, se puedan vigilar y puedan existir en una economía como la nuestra, que más aún que otras transa más plata que otros países, porque si usted se va para la Guajira, usted se va para la Sierra Nevada de Santa Marta, usted se va para aquí en Bogotá, en el Parkway, y hoy se transa con criptoactivos, se compran los cafés, se paga. Eso es una realidad y el Estado está perdiendo una oportunidad gigantesca de poder generar tributos alrededor de esto y sobre todo de permitir una industria que genera empleo, que genera tributos y oportunidades y que seríamos modelo en el mundo como uno de los países que reglamenta por lo menos los exchanges. Ya entraremos a hablar de lo que implica la conversación de esto como moneda. Por supuesto. Yo pienso que es un buen inicio, sin embargo, como usuario y como empresaria en temas de criptomonedas, existe una gran preocupación de la velocidad. Como tú bien lo decías, eh, ya básicamente este proyecto de ley está empezando a quedarse respecto a la innovación, los nuevos modelos de negocio que salen y que se están viendo en el mundo. Entonces, pienso que parte de la preocupación es también que esa regulación empiece a privar otro tipo de modelos de negocio, específicamente, por ejemplo, temas de créditos, con temas de criptomonedas no están eh, hablándose, el tema de trading, el concepto no está todavía bien especificado. Entonces yo sí considero que hace falta en este primer proyecto de ley, y si bien es un inicio, tenemos que ir a una velocidad muchísimo mayor, y entiendo las dificultades que hay para esto, pero sin lugar a duda, pues nos vamos quedando, ¿no? Carlos. Una reflexión ahí chiquitica antes de que hable Carlos es una alternativa que hoy yo le planteaba a un empresario en temas de cripto. Y es, hombre, si esta discusión hoy en día coincidimos con Mauricio Toro en que efectivamente no estamos hablando de una moneda de curso legal, es decir, acá en Colombia incluso que se reconocieran los cripto como una moneda de curso legal significaría un cambio incluso hasta de normas superiores, como puede ser el Código de Comercio. No quisiera ver realmente cualquier propuesta, pero más allá de eso, ya hay un reconocimiento en el tema de medio de pago. Entonces yo decía, oiga, si en el Congreso el diálogo es un poco complejo porque efectivamente se entra en un diálogo político que tiene además de eso trámites que por lo menos en el caso de un proyecto como este llevarían a 4 debates y esos 4 debates pueden demorar pues un par de legislaturas, pues yo lo que diría es, ¿por qué no definir algo de pronto por el lado del Ejecutivo? Es decir, es claro que, pero entonces entraríamos en las competencias de la unidad de regulación financiera, de la unidad de regulación del Ministerio de Comercio, seguramente de la Dirección de Regulación del MINTIC, y el tema es cómo ya el diálogo ya no sería un diálogo, digámoslo así, estrictamente político, aunque pues podría haber algo de ello, sino que sería un diálogo ya mucho más técnico y podríamos un poco definir con mayor rapidez el tema. Lo que pasa es que esos actores no creo que estén interesados en sacar rápidamente una norma que regule el asunto, o más que no estén interesados, no tienen la prioridad. Hoy en día la priorización, por ejemplo, de la URF es sacar el tema de pagos digitales, sacar el tema de la misión del mercado de valores, sacar adelante pues obviamente el montón de decretos que se derivan de la emergencia económica y social que pues ha vivido nuestro país como consecuencia de la pandemia. Es decir, este tema cripto entró en un grado donde no es prioritario para nadie. Entonces, ese es un tema que hay que revisar muy bien y es cómo generarle esa priorización. Yo incluso se lo mostraba hace poco al alto consejero presidencial, a Víctor Muñoz, le decía, mire lo que está ocurriendo con Local Bitcoin y con esas, digámoslo así, exchange que por fuera del país no realizan ningún tipo de KYC ni de AML, ni tienen
necesariamente cumplimiento de Gafi, y entonces comencemos a pensar en una norma. Yo coincido contigo, Juliana, en que esto hay que definirlo de una manera veloz, porque de lo contrario vamos a llegar en un momento o en el que se va a presentar una prohibición total, porque puede estar amenazando incluso temas macroeconómicos, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso coreano, o eventualmente en un tema donde el mercado negro crece de tal manera que se vuelve incontrolable. Qué pena, Carlos, que me anticipé. Seguro. Bueno, ya dentro de mi punto de vista con respecto al proyecto, yo creo que lo miramos con muchísima anticipación, porque desde que venimos con el tema en el 2013 con la Fundación Bitcoin Colombia, yo por ese lado, siempre fue el caso de darle la oportunidad a los usuarios que pudieran entrar al ecosistema a través de una plataforma que fuera segura. De hecho, por eso mismo decía Juliana, yo fui uno de los creadores de una plataforma de un exchange que se llamaba Colbitex en el 2015, la cual en poco tiempo tuvo que ser cerrada debido a de pronto bueno, por poca claridad, más bien, para evitar problemas, poca claridad, y nos recomendaron retirar la plataforma. Y sin embargo, desde ese entonces, pues, es esa necesidad, al menos de tener ese primer paso que nos ayude a entregar a los usuarios esa posibilidad de adquirir los criptoactivos. Ya con lo que ha pasado, pues ya, yo creo que ya no se puede hacer nada al respecto. Es aprovechar la situación entonces para actualizar, como dice ya el congresista, como dice Mauro, aprovechar pues para actualizarla, porque si hay pues hay muchas cosas que se podría decir que han cambiado por toda la dinámica que ha traído pues, las tecnologías blockchain como Ethereum pues a la mesa. Aparte de ser activos de intercambio, tenemos activos que son tokens que pueden hacer un montón de funcionalidades. Tenemos también un montón de sistemas financieros que ya son integrados dentro de un sistema descentralizado. Bueno, un montón de dinámicas más que creo que se podrían incorporar dentro de este mismo sistema, dentro de esta misma normatividad pues, que se espera construir, o que se espera que tengamos a futuro, y que le permita pues, a los exchanges poder realizar otro tipo de negocio, no solamente esa parte del intercambio. Sí, yo sé que también es muy importante avanzar en todo lo que viene con especificar bien qué son las criptomonedas, no solamente como activos, sino pues, con todo lo que hay adicional, pero yo siempre he pensado que el primer paso sí debería ser lo de los exchange, para poderle mostrar pues a los diferentes entes gubernamentales y bueno, a los entes de control que se vayan a existir, cuál va a ser la dinámica de ir sobre ese punto, ir creando, porque es que yo sí considero que es mucho más difícil meterle todo de lleno al gobierno y que acepten absolutamente todo, aparte que el ecosistema va avanzando bastante, o sea, como estamos diciendo ahorita, apenas han pasado 1 año y medio, 2 años, y ya la ley que se presentó ya está desactualizada y ni siquiera pasó. Entonces, bueno, no sé, ya quedará pues como a consideración de todos, pero sí, ese es de pronto el punto de vista. Yo quiero decir algo, si me permiten, y son dos cosas puntuales. La primera, el tema de que tenemos que avanzar sin duda en lograr lo importante, y es recalcar en generar confianza para que pueda el Estado y los reguladores ver que las exchanges son una buena oportunidad. Por eso es que estamos arrancando con este primer debate de los dos. Lo primero es hablemos de exchanges como activos y luego abordamos el tema de moneda como tal, que si nos metemos al tiempo, esto nunca va a salir. Les digo que esto nos va a tomar 20 años y esto no va a pasar porque el blindaje del sistema nos lo va a impedir. Hay que ir hackeando el sistema. ¿Y cómo vamos hackeando el sistema para generar confianza? Primero hablando de las exchanges. Frente al artículo que escribía Juli esta mañana en El Tiempo, que me parece muy importante para sensibilizar sobre lo que está pasando alrededor de esto, darte la tranquilidad de que por qué la superintendencia no vigilaba y que no quedaba que era la superintendencia. Quedó claro que era la superintendencia de Comercio, Industria y Turismo y las sociedades. ¿Por qué? Porque al ser una transacción entre activos, por no reconocerse como una moneda legal, pues la superintendencia no entraría a vigilar, en este caso, ese tema que fue una de las conversaciones amplias que tuvimos. Por eso las supersociedades decía, yo lo que tengo que vigilar es la empresa que se cree.
alrededor de esos exchanges, como voy a hablar de una no sé, Linio o cualquiera otra de estas de remate, donde tú puedes cambiar un mueble por un computador o simplemente puedes vender un usado o un artículo nuevo, pues estas están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que dice esto me compete a mí, y las supersociedades que vigilará la empresa dueña de la plataforma y que tendrá que responder frente a eso. Por eso la super financiera no entraría allí en este momento, y esta permisión, es decir, esta ley que permitiría a los exchanges, anularía la circular que en su momento emitió, que tú preocupantemente explicabas allí, la superfinanciera. Es decir, este era un paso para ir adelante, y es un paso. Y hay algo que dice Eric que es muy importante, y es que para el gobierno nacional esto no es una prioridad. Con todos los temas que tienen para avanzar, pues no va a ser. Entonces es difícil que un regulador o que el alto consejero pues avance en este tema, aunque él habla de que él tiene una intención de la reglamentación y que tiene un proyecto. Si tiene un proyecto, tiene que pasar por el Congreso de la República y lo tiene que radicar por medio del Congreso de la República para poder avanzar. Si lo quiere hacer por reglamentación propia o por decreto, pues eso implica la modificación de unas normas que va a generar una fricción y que no sabemos si se puede hacer, y que yo dudo que vayan a desgastar energías en un tema que se ha demostrado es de poco interés, pero de mucho rédito para ellos. Pero pues esto no va a terminar. Esto toca hacerlo por el Congreso de la República y tenemos que avanzar nuevamente en la actualización. Ahora, hay unas definiciones en el proyecto muy interesantes que ustedes ayudaron a construir y que tenemos que reglamentar nuevamente, actualizar nuevamente para poder presentar ese proyecto ahorita el 20 de julio y arrancar a presionar por la aprobación para salir de este galimatías que hoy no pueden operar. Esto es insólito en un país como el nuestro. Excelente aclaración, Mauro. Precisamente, como tú decías, esa es una de las preocupaciones, porque prácticamente bajo la única regulación que estamos partiendo es que los bancos no pueden actuar con criptomonedas, ¿cierto? Y esto ha cerrado el paso a los emprendimientos. En general, el público es muy resistente al tema de la regulación, porque cuando hablamos de criptomonedas hablamos de un sistema libre, por fuera del Estado, etcétera, pero la importancia de la regulación no está en el persona a persona, por decirlo de alguna manera, sino es cuando entran actores como los exchange, hablando por ejemplo de Panda, de Buda, que son los dos que operan en Colombia, que le permitan tener garantías como empresa y como emprendedores para prestar este tipo de servicios, y que también abre pues un marco cuando hay esta falta de regulación a mercados negros, a estafas, que a estas nadie los persigue, pero sí se persigue de cierta manera al emprendedor. Y desde ahí entiendo la preocupación de todos los que nos hablan acá en el chat de cómo, pero es que es un mercado descentralizado, la regulación es simplemente como para caernos, y de ninguna manera. La regulación lo que busca es precisamente proteger a ese consumidor que está detrás y que requiere protección por parte del Estado. Respecto al proyecto de ley, esto es un proyecto de ley y a mí esto me ha parecido fascinante, y la verdad es que nunca había tenido un acercamiento, pero fue un proyecto de ley que se creó desde las mismas plataformas, llevando a los exchanges, a los emprendedores, a los usuarios, a la Fundación FinTech, dando conceptos cada uno desde su punto de vista, desde sus preocupaciones. Entonces, pensar que esto fue un proyecto de ley, como me dicen algunos en el chat, que se hizo pues a la carrera o maniobrado por un par de personas. Todo lo contrario, es un proyecto de ley que puedo dar fe, y todos los que están acá pueden hacerlo, que se hizo con los principales actores del mercado, cada uno dando su punto de vista y dando lo que considera, y por supuesto hay que ir paso a paso, y eso ha sido parte del proceso. Todos quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero ha sido un proyecto que se ha armado desde el trabajo y desde entender los conceptos. Es un trabajo muy duro hacer que los organismos regulatorios entiendan estos conceptos y se vengan a pensar como el emprendedor. Entonces,
esa aclaración súper importante. La siguiente pregunta que tenía preparada, ya han hablado un poco de esto, podemos arrancar contigo, Mauricio, y es precisamente, ya nos diste una claridad sobre el tema de la superintendencia financiera, sobre super sociedades, también se ha hablado de Mintic. ¿Cuál debería ser ese ente regulador, o para ti cuál es ese ideal o ese deber ser desde el punto de vista pues de que tome, digamos, como la vocería de la regulación? Ya nos dijiste, la superintendencia no por esto, ¿cierto? Pero ahóndanos un poco más en ese tema. Yo creo que aquí esto hay que trabajarlo sin complejizarlo mucho, y hay que haber una vigilancia como cualquier empresa en Colombia. Es decir, lo decías tú bien, los usuarios tienen que tener una garantía y una protección para evitar estafas de personas inescrupulosas que pueden estar engañando a algunas. Las empresas que son formales, que tienen un negocio correcto, que lo que sirven es como plataforma de intercambio, pues tienen que estar vigiladas como cualquier empresa de este tipo de intercambio de activos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que revisa la calidad de esas transacciones. Es decir, si yo tengo un problema con Linio o en su defecto yo me meto a cualquiera de estas plataformas de intercambio de productos, tengo un problema porque me engañaron, porque no me prestaron la calidad del servicio que era, porque abusaron de mí en una tarifa, pues es la superintendencia la que entra a sancionar una empresa como cualquiera. Ahora, las supersociedades también vigila a todas aquellas sociedades que se montan en el sistema legal colombiano. Tienen que crear un registro ante la ante la Cámara de Comercio, es decir, como cualquier empresa que se matricula, tiene que tener el registro para que pueda ser supervisada y vigilada, y el MINTIC deberá hacer un papel importante dentro de esa revisión. Pero esto hay que verlo como una empresa cualquiera de intercambio, que en este caso intercambian ¿qué activos? Pues unos criptoactivos, para no complejizar y evitar una sobreregulación o una sobrevigilancia que pueda generar barreras en el negocio y que afecte la libre competencia. Razón por la cual, insisto, el que esto tiene que ser la SIC, las supersociedades, como cualquier vigilancia que se hace en una sociedad en Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que está bajo la supervisión de la SIC, y claramente Mintic, pues que tiene que estar en la vigilancia de lo mismo. Claro, ahí viene el tema de la financiación al terrorismo y el lavado de activos, que hace el Ministerio de Hacienda, la URF, pues estará en la vigilancia de las transacciones que se hagan en estos casos para garantizar que son transacciones con dinero legal, digamos, si se hacen las conversiones de esa manera. Pero entre menos complejo se haga el sistema, menos barreras hay para la creación de este tipo de exchanges, que no tiene por qué tener una mirada distinta a lo que es un Linio, o sea, a lo que es un de remate. O sea, esto tiene que ser como cualquier empresa de exchanges. No le podemos complejizar la situación a estos empresarios, porque, aclaro, ya el Estado reconoció que son un activo y los activos se pueden transar en cualquier página web que usted considere. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo con Amazon. O sea, ¿qué es lo que yo compro? Un activo, un televisor. Entonces, esto hay que volverlo sencillo, con la vigilancia adecuada, con los informes, y estas empresas tienen que tributar como cualquiera. Es decir, cuántos activos usted intercambió y cuántas utilidades generó, y tiene que grabarse esa utilidad como cualquier empresa, independientemente del sector que opera en Colombia. Ya vendrá, como digo, la discusión de si es una moneda o no, y esto pues tomará un tiempo. Hay que generar confianza, y la confianza se genera dando el primer paso, demostrando que es un negocio que genera tributos, que es legal, que es transparente, genera empleo e industria en Colombia. Carlos. No, me parece que, o sea, desde el congresista tiene más conocimiento al respecto. Yo estoy 100% de acuerdo con quien debería ser el ente pues, que vigile. Y para todos los que están en el chat, yo estoy leyendo un poquitico el chat, no es que sea que el gobierno nos vaya a vigilar específicamente cómo usar las criptomonedas, no se le olvide que es vigilancia para las plataformas de intercambio, para los exchanges, para que lo tengan presente y pues no confundamos que estamos aquí es hablando en ese respecto. No sé si Eric tenga algo que decir al respecto. Dice algo muy importante, y es que no es que se vigile al dueño, o sea, a uno no le vigilan por vender un televisor, por vender un carro, no, se vigila es la plataforma, que se tiene que garantizar pues de que las transacciones se hacen de manera legal y ya, pero el ciudadano es libre de transar como en cualquier cosa. O sea, esto hay que bajarle la complejidad para que no pongamos barreras donde no debería haberlas. Eric, yo creo que no escuchó la pregunta porque se desconectó un momento.
La pregunta era No, sí, básicamente sí la alcancé. hacia quién. ¿Sí la escuchaste? Ah, discúlpame. Ok, continúe. Sí la alcancé a escuchar. Muchas gracias. Sí he tenido algunos problemas con la conectividad, pero les quería decir lo siguiente. Yo creo que la regulación es necesaria. Si estuviéramos en un país distinto, si estuviéramos en un país de tradición anglosajona, es decir, de derecho, digámoslo así, como el que viene de Inglaterra, que fue lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde uno habla mucho de mercados desregulados y se habla de una manera adecuada de ese tipo de mercados, pues uno pensaría, listo, oiga, no, allá hay una libertad y el mercado genera las propias reglas sobre las cuales todos los actores guían sus diferentes intereses. Pero en el caso colombiano, nosotros somos un país de un desarrollo romano-germánico, es decir, es el derecho continental europeo. Aquí el derecho y la norma significa confianza a diferentes actores, no solamente de confianza en los exchanges, no solamente confianza por parte de los supervisores, sino también de los usuarios. Entonces, yo creo que el tema de quién debería intervenir en la regulación depende directamente del tipo de uso y del tipo digámoslo así, de cuestión que se esté analizando. Es claro que en el tema, por ejemplo, de moneda o en las tensiones cambiarias, en las tensiones que genera la emisión de circulante, más que de circulante, la emisión de dinero a través de ese tipo de fenómenos cripto, pues tiene que estar involucrada la autoridad regulatoria y ahí incluso quien debe tener la vocería es no tanto el superintendente financiero ni la UEF, sino el Banco de la República. El Banco Central debería inmiscuirse más en este asunto y no solamente presentar papers para discusión. O sea, yo creo que debe haber un trabajo mucho más claro, como lo han venido desarrollando otros bancos centrales en el mundo, que se han untado la mano en un tema que claramente genera muchos cuestionamientos, en fin, pero es necesario que lo hagan. Y por otro lado, a mí me parece que para la regulación exchange es importante que quienes estén allí, sea Mintic, que sea el mismo Mincomercio, quienes estén un poco siguiendo lo que presentaba Mauricio Toro ahora en su intervención. Yo creo que son varios actores los que pueden estar allí confluyendo en una regulación que interesa más desde el punto de vista comercial, no tanto desde el punto de vista financiero. Pero el tema y vuelvo yo al origen de los comentarios que hacíamos al comienzo, de simplificar que este tema es un tema simplemente de exchange, es una simplificación o es una mirada demasiado restrictiva de un fenómeno que cubre muchos temas. Excelente, creo que ha sido muy clara la explicación. Incluso yo entendí un concepto sobre la superintendencia de lo que explicaste, Mauricio, que no lo tenía claro. Este es un tema que es muy complejo, incluso para los que estamos inmersos en este mundo, ¿no? Yo vengo trabajando en temas de criptomonedas, blockchain, desde más o menos el 2017 y todavía quedan muchas áreas grises que uno no las logra entender desde ese marco legal que ustedes tienen mucho más claro. Y como usuario, digamos, de nuestros estudiantes y la gente que nos sigue, sé que es muy difícil entender la normatividad como tal. Yo escribí un artículo para El Tiempo esta mañana que se los voy a dejar acá en la caja de información o me pueden buscar en El Tiempo. Y acá les cuento, les desgloso un poco este tema y está el link al proyecto de ley para los que lo quieran leer. Es un poco técnico, jurídico, etcétera, y requiere pues como un poquito de concentración, pero es una buena manera de acercarse a lo que es el proyecto, a entender y a ver que es una medida estructurada en pro de que los comercios y de las empresas que manejan el tema de Bitcoin sean reguladas más que las personas en el tema de la tributación y todo este tema, que aún no se ha llegado allá. Seguramente algún día llegaremos allá para
para mejorar pues esos procesos. Será una discusión mayor. Me gustaría que para cerrar, pues cada uno nos dé pues como ese concepto de qué esperan, qué se viene y cuál sería el ideal, pues para que ustedes también como audiencia estén pendientes del proyecto de ley, puedan entenderlo más y pues irnos capacitando todos en este tema para hacerle un seguimiento. Mauricio, si quieres. Yo creo que el camino que se viene es el de volver a radicar el proyecto de ley actualizándolo de tal manera que podamos continuar con el debate, conseguir ya nuevamente los conceptos de las entidades que aportaron a la construcción de este proyecto de ley, dándoles la confianza de que no va a tener las modificaciones que erróneamente le metieron para que vuelvan a confiar en que esto es un buen inicio y es un buen paso. Yo tengo que decir que el Banco de la República jugó un papel muy importante porque no es que se haya dedicado a sacar papers, es que se sentaron los codirectores a conversar del proyecto, a discutirlo, lo analizamos, tuvo un equipo técnico muy importante que dijo, Miguel, ¿por qué no le hacemos este cambio? Quieren arriesgarse y estamos en el momento ideal, o estábamos en ese momento, toca volverlos a enamorar de esto para que digan, oiga, estamos dispuestos a evaluar y avanzar. Y yo no es que esté simplificando el tema de los criptoactivos simplemente a un exchange, no, estoy es permitiendo que se dé el primer paso. Porque si no damos el primer paso, ¿cómo hacemos? Uno primero gatea, después camina y de ahí corre. Y nosotros no podemos pretender que las autoridades del gobierno nacional salgan corriendo ya sin haber pasado esas etapas. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer de por lo menos solucionar lo urgente y es que existan los exchanges y que se normalicen en Colombia y que tengan toda la posibilidad de transar para de ahí, generando confianza a estas autoridades que vigilan todo lo que implican estas transacciones, digan, oiga, esto está funcionando, bueno, abramos la siguiente conversación, que ¿es esto una moneda o no? Y es por donde tenemos que empezar. Entonces, volverlo a radicar, volver a conseguir los conceptos, no, conseguirlos dándole la tranquilidad y la confianza de que este proyecto que fue, como decías, Juliana, trabajado con los empresarios del sector, con las asociaciones, con los gremios, con las autoridades y el regulador, es que esto recogía todo un contexto, esto no debería haber tenido zancadillas, la zancadilla la pusieron fue cuando crearon una ponencia que desafortunadamente por una mala asesoría que recibieron, pues terminó desnaturalizándola y avanzando en un tema que todavía no hay preparación. Entonces creo que radicar, volver a generar confianza, tener los conceptos positivos que estaban dispuestos a dar todas las autoridades y listo, unirnos, hacer presión. Necesitamos como ciudadanos hacer presión al Congreso para que debata el proyecto y visibilizar. Lo que hiciste tú con la columna es muy importante, pero necesitamos que sean más actores los que visibilicen la necesidad urgente que tenemos de reglamentar reglas claras para que así pueda ser un negocio regulado, digamos en términos de reglamentación y pueda hacerse en Colombia. Esto no, a mí no me cabe en la cabeza que una superintendencia haya sacado a una empresa que hoy está teniendo un negocio legal y que los hayan tenido que mandar a otros países que están generando réditos, trabajo y desarrollo, y eso no se puede dejar ir de Colombia. Carlos, Erika. Dale, Eric. Tienes el micrófono apagado. Perdóname. Ya. Yo coincido en que es necesario darle curso de la manera más rápida posible a esta iniciativa y que debe hacerse en términos de un análisis mucho más, digámoslo así, contemporáneo, actualizado de los diferentes conceptos. Coincido con Carlos en que hay algunos temas, por lo menos es lo que nos señalan a los empresarios cripto, hay algunos temas que son susceptibles de ser mejorados o revisados bajo la situación actual. Y creo que es importante que el tema cripto gane importancia en la discusión pública sobre los efectos económicos que tiene. Es decir, eso sí es muy importante y muy relevante hoy en día. Estamos frente a una oportunidad de reactivar la economía convirtiendo a Colombia en un ecosistema cripto en la región. Y es importante ver cómo
el tema cripto que ha generado, que genera tantísimos comentarios a veces negativos desde diferentes ángulos, bancos, desde el mismo supervisor y todo, que sea un tema que pueda generar una industria de compra, venta, exportación, incluso de activos digitales, que genere una reactivación importante que va a necesitar o que está necesitando nuestro país a partir de la crisis económica. Bueno, yo me abono entonces a Mauro y a Eric. También en lo mismo es importante sacar entonces este proyecto, aprovechar la oportunidad de pronto que nos dieron, entre comillas, ¿no? Para actualizarlo con todas las personas pues, que están interesadas. Aparte que en estos 2 años de pronto podemos tener muchas más personas interesadas en hacer parte de pronto la actualización ya de este proyecto. Y sin embargo, yo quiero también dejar en el tintero lo que dice Eric. Eventualmente sí era muy bueno que pudiéramos definir ya todo el tema toda la tecnología de activos sobre blockchain, sean criptomonedas, tokens, etcétera, etcétera, que puedan ser definidos a futuro. Entonces, como dice Mauro, y para todos los que de pronto nos están escuchando, que he leído comentarios de personas que están muy vinculadas con todo este tema, es a crear contenido, es a invitar a personas y a educar, sobre todo, que ha sido como el gran propósito que hemos intentado llevar desde la Fundación Bitcoin Colombia en el 2013 y ya la Fundación Blockchain Colombia desde el 2018, para que más personas entiendan de qué se trata y podamos todos juntos, como dice, solicitar que se hagan esos cambios que necesitamos, que son tan importantes para desarrollar la tecnología de forma completa en el país, y que se vea que somos bastante las personas que nos interesa el tema y se puede avanzar más. Es como... Excelente, muchas gracias. Bueno, ya digamos para resumir un poco esta ponencia que más debate, porque todos estuvimos muy de acuerdo en todos los puntos de vista, la importancia de esta regulación, más allá de generar un mecanismo de control, como bien lo decía Carlos, Eric, Mauricio, también es un poco educar a los mismos usuarios para que estén dentro de un mismo marco y juguemos todos como con las mismas reglas de juego. Esto es fundamental porque Colombia ha sido uno de los países que más ha crecido en términos de transacciones con criptomonedas en el mundo. Y esto es algo que tenemos que aprovechar para potencializar la economía, para ganar importancia dentro de este tema macro y microeconómico, pero siendo responsables y contemplando todos los actores del mercado, desde las plataformas, las startups que han tenido dificultades con los bancos y que de una manera encuentra todos los días en el grupo de Facebook de ganar $1,000 sentado en la casa sin inversión, que todos los días me llegan correos con este tipo de estafas de personas que pierden mucho dinero porque no existen unas reglas de juego y no existen unos actores a quienes acudir antes de llegar a este punto. Y eso es lo más importante. La mayoría de las personas que se han conectado hoy acá ya tienen un recorrido en temas de criptomonedas, conocen cómo funciona el mercado, han intercambiado, ya saben cuáles son los puntos de vista y lo bueno y lo malo del mercado. Sin embargo, todos los días se unen miles de personas que no tienen este conocimiento y que son estafadas precisamente porque no existe una regulación que les genere. ¿Listo? Esa es la real importancia para los que son nuevos en este tema de criptomonedas. Pueden acudir a la Fundación Blockchain, que tiene bastante información, también a través de este canal que los invito a suscribirse. Tenemos muchas formas de educar qué quieren decir las criptomonedas, datos inteligentes, cómo identificar si mi inversión en criptomonedas es una estafa súper importante. Entonces ahí tienen una gran cantidad de contenido para que puedan iniciar en este mundo de la mejor forma.
No me queda sino agradecerles a toda la audiencia por haberse conectado a discutir este tema y por supuesto a ustedes, que es un tema que podríamos discutir durante horas, por haber sacado este espacio. Mauricio, Eric, Carlos, no sé si quieren decir algo para terminar con este espacio. Bueno, entonces empiezo yo. Yo quiero agradecerle también a Mauro, a Eric por estar aquí con nosotros, por supuesto, Juliana. Y pues definitivamente es agradecerle, mano, porque yo sé que, o sea, es un tema que de pronto no lo quiere muchísima gente y que de pronto políticamente no es como de mucho jugo, pero pues yo de lo que hemos visto pues a través de estos años, hombre, sí, yo sé, suena a lambonería, pero en serio yo le agradezco por el esfuerzo que ha hecho y espero pues que podamos terminar de forma muy positiva ese proyecto y que definitivamente pueda salir. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar acá. Por favor, no se les olvide, ayudemos a educar a las personas. Esa es la mejor forma para evitar que caigan en estafas. Yo siempre lo digo en cualquier medio en el que salgo que tengo que hablar de criptomonedas. Ojo con las estafas y a las personas que saben, ayuden a las personas que no, para que no caigan en estafas. No, yo agradezco muchísimo la invitación, pues la disertación a Juliana, a Carlos, a Eric. Ha sido muy importante siempre ese acompañamiento y tenemos que sentarnos antes del 20 para poder revisar, actualizar, volver a radicar. Con la ayuda de todos presionando vamos a sacarlo adelante. Esto es un compromiso de convicción. Yo vengo del mundo del emprendimiento, esta es mi primera vez haciendo estas locuras de la política y de como emprendedor. Estoy convencido de que estos cambios sociales, culturales, políticos se requieren y la única manera de generar cambios es empezar por proponerlos y por pedalearlos. Así que yo estaré pedaleando. Además, hay que recordar, yo mi campaña en su momento fue la primera que habló de financiación por bitcoins y eso me trajo todos los problemas del mundo. Yo dije, aquí estoy es para hablar de lo que nadie quiere hablar y presionar los cambios que muchos se rehúsan. Y eso he hecho estos 2 años, así que cuente conmigo, pero lo necesito y nos necesitamos, todos remando para el mismo lado y empujando a ver si rompemos barreras y cambiamos esa mentalidad obsoleta de muchos frente a estas nuevas tecnologías. Seas motivado, Eric. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí, hola. Sí. Ya creo que ya lo logré. No, agradecerte a ti, Juliana, a Mauricio, a Carlos por el espacio para disertar alrededor de estos puntos que son tan importantes para nuestro país, teniendo en cuenta las características económicas que tiene todo el modelo de criptoactivos en nuestro país y ponernos a su disposición desde Colombia FinTech para trabajar en estos temas. Un gran abrazo y muchas gracias. A ustedes por el tiempo, de verdad que estos espacios son muy valiosos y los invito a que nos sigan, a que sigan a Eric, a Carlos, a Mauricio, a Investopi, que todo el tiempo estamos mostrando precisamente estos procesos. Sobre todo Mauricio, eso es algo que me ha gustado mucho y es ver realmente cómo es ese tema de poner una ley, de discutirla, de las horas de sesiones de plenaria para poder avanzar. Ahí ustedes mismos se dan cuenta lo que requiere llevar a cabo un proyecto de estos. Por supuesto a la Fundación FinTech, que es la que ha estado trabajando en estos temas de innovación, la Fundación Blockchain Colombia. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado y a ustedes de verdad muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos en otros escenarios y les estaremos contando cómo avanza el proyecto de ley para la regulación de las criptomonedas y de las plataformas de blockchain. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Chao, chao. Hasta luego. Juliana, estás muteada.